Bienvenidos nuevamente con nosotros el doctor Josué Ruales con datos actuales sobre el virus del Zika. Me preguntaba Silvia Vallejo a través del contacto de WhatsApp que cómo podemos reconocer al mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite este virus. Bueno, al mosquito es fácil de reconocerlo, ¿no? Yo le recomiendo que lo busque en Google y vea la foto del mosquito, lo va a poder reconocer, pero es un mosquito, es un zancudo con patas largas y con pijama de rayas, ¿no? El mosquito parece presidiario. Sí, tiene rayas blancas y negras en las patas y en el tórax, entonces es fácil identificar. Y lo más importante no es identificar al mosquito, es identificar las larvas en el agua, porque eso quiere decir que hay criaderos en su casa. Busque, si usted vive en la costa, en el florero. No vuelva a poner agua en el florero, es mejor poner arena mojada y ahí poner las flores, porque es uno de los principales lugares donde se reproduce. O sea, los cementerios. En los cementerios debe prohibirse en esta época la colocación de floreros con agua. Es una de las medidas sanitarias que se recomiendan, ¿no? ¿Cómo reconoce a la larva? Eso es lo más importante. Es una especie de gusano en forma de una coma, con una cabeza grande, ¿no? Que mide más o menos unos 2 milímetros y que se está moviendo, mueve la colita todo el tiempo, ¿no? Es fácil identificar, búsquelo con una linterna en el agua que hay en las llantas, en los recipientes en el patio, ¿no? Y eso demuestra que hay criaderos de mosquitos. Hay un índice que se usa en salud pública, que es el índice de larvas de criaderos en cada hogar, que se llama el índice de Breton. En el caso del país, por ejemplo, ¿no? Yo estaba buscando, pero el año pasado, el último informe antes del cierre del Servicio de Erradicación de la Malaria, mostraba índices tan altos como hasta el 18% de las viviendas con criaderos de Aedes aegypti en Montecristi o 14% en Manta, con un índice promedio a nivel nacional de 4.1, de 4.7 viviendas con criaderos de mosquitos en la costa en el año 2014. Entonces es muy importante esa pregunta, porque hay que saber reconocer no solamente la presencia del mosquito, sino la presencia de las larvas en su casa, en los recipientes, en el tanque de agua, en el patio. ¿Por qué si es que las personas, hay un grupo de personas que a lo mejor les picó este mosquito, que tuvieron las manifestaciones de una gripe común y corriente, es importante que nosotros sepamos, que nos enteremos que en realidad tenemos el virus del Zika o no? Y la segunda parte es, a la gente corre el riesgo de estar junto a una persona que de manera científica está comprobado que el virus ha sido transmitido a través de este mosquito. ¿Qué puede pasar si estoy yo con una persona que está con el virus del Zika a mi lado? No, si una persona está a su lado, no va a haber una forma de contagio, ni por el saludo, ni por el beso, ni por el beso con saliva. No hay realmente una comprobación, digamos, que se transmita de persona a persona o por vía sexual, ¿no? La forma de transmisión es a través de la mosquita hembra, es decir, la hembra de la Aedes aegypti es la que requiere para desarrollar los huevos más proteína y le resulta más fácil picar a las personas, extraer algo de sangre y luego al picar a otra persona vuelve a introducir el virus de la persona picada. Es decir, la forma de transmisión es transmisión a través de un vector, a través de un insecto. Ese es el modo de transmisión de estas enfermedades. No solamente, recuerden que en este momento vemos 3 enfermedades prevalentes y una en un riesgo un poco más lejana. Todo el combo es transmitido por el mismo mosquito. El dengue, que tiene 4 tipos de virus, el chikungunya, el Zika y también la fiebre amarilla, además de otras enfermedades más raras, pueden ser transmitidas por este mosquito. Por lo tanto,
En la primera pregunta, es importante saber si tenemos, sí, cualquier persona con fiebre y algunos de los síntomas adicionales, dolor de cabeza, dolores musculares, articulares, salpullidos, que vive en un área endémica, es decir, donde hay transmisión activa, donde existe el vector, debería descartar cualquiera de las 3 enfermedades: dengue, chikungunya o zika. Una sola persona puede tener el dengue, el chikungunya y el... No hay una comprobación de que el mosquito transmita al mismo tiempo las enfermedades, pero teóricamente sí, alguien con mala suerte puede recibir picaduras diferentes, ¿no? Digamos que una persona ya tiene un diagnóstico, ¿qué debe hacer? Bueno, el diagnóstico en el caso de una persona que no está embarazada y que no tiene ningún otro síntoma, es simplemente tratar estos síntomas de el dolor, de la fiebre, ¿no? Para lo cual se recomienda ir a la unidad de salud y ahí le van a dar un medicamento. Se recomienda también no automedicarse, ese era el punto al ¿no? que quería llegar. Especialmente no tomar aspirina, ¿no? Porque esto puede provocar hemorragias, que es una de las manifestaciones de las complicaciones en el dengue. Así que lo que recomiendan los médicos es acetaminofén, paracetamol para estos síntomas solamente, y vigilar al paciente, vigilar. Si es una persona embarazada y tiene, especialmente está durante el primer trimestre, debe ser monitoreada desde el momento en que se le diagnostica la enfermedad para identificar el riesgo de alguna malformación congénita, como es el caso de la microcefalia. Y si tiene alguna otra manifestación, como parestesias, es decir, amortiguamiento en los dedos, en las manos o debilidad, debería acudir a una unidad de salud. ¿Hay transmisión a través de la lactancia? No, no está comprobado de que haya transmisión por otra vía. Si bien se ha demostrado en algunos casos que hay fetos con la presencia de virus, o que está presente el virus en el líquido cefalorraquídeo, en la saliva, no existe hasta ahora ninguna comprobación de que exista transmisión a través de la lactancia materna. ¿Qué pasa? A ver, ¿cuáles son los países que tienen más casos del virus de Zika en América Latina? Sé que también ya hay casos en España, en otras partes del mundo, pero principalmente en América Latina. Sí, ¿no? A partir del primer reporte en Brasil, bueno, un primer reporte en la isla de Pascua, en Chile, en este momento ya tenemos 23 países con la presencia de este virus. Recuerden que, igual que ocurrió con el chikungunya a finales del 2014 y 2015, este es un virus nuevo para la región. Es un virus que estaba originalmente en el África y que poco a poco fue, a través de las personas que viajan y se mueven, llevado a otras latitudes, a Indonesia primero, a la Micronesia, y luego viene a América. Y en ese trayecto es que aparentemente varía su virulencia, ¿no? Pero ninguno de estos últimos 2 virus que se empiezan a transmitir debido a la globalización, a la movilidad humana tan rápida, tiene antecedentes de haber estado en nuestra región. Por lo tanto, ninguna de las personas que vivimos en la región de las Américas tenemos inmunidad, estamos protegidos, no tenemos anticuerpos contra estos virus. Entonces, lo más probable es que si nos pica un mosquito con el virus, vamos a tener la enfermedad. En otros casos, ¿no?, tenemos defensas contra enfermedades que ya estuvieron en la región. Por lo tanto, si recibimos una transmisión de un virus ya común, es probable que nuestro cuerpo reaccione y se defienda. Pero en este caso no se puede defender el cuerpo porque no hay ninguna memoria inmunológica, no hay anticuerpos específicos para defenderlos. Estos recién empiezan a darse cuando ya una parte de la población ha tenido la enfermedad. ¿Cómo es el proceso hasta encontrar una vacuna? Bueno, los procesos para desarrollar las vacunas son bastante largos, no son procesos rápidos, o solo en las películas sucede que se puede desarrollar una vacuna en forma inmediata, porque tienen que desarrollarse
una serie de procedimientos, de investigaciones, que es lo que se está promoviendo ahora de científicos de todo el mundo, ¿no? Que se empiecen a generar, pero las formas más rápidas de hacerlo, incluso hay, lógicamente habían universidades o instituciones o laboratorios que estaban trabajando con varios de estos virus, pero no se espera que se pueda tener una respuesta efectiva hasta después de un año por lo menos. Bueno, habrá gente que nos acaba de escuchar y que no oyó en principio porque siguen con esa inquietud. ¿Qué grupo de la población es más vulnerable por el virus del Zika? Y ahí le pregunto, ¿qué pasa con las personas de la tercera edad, con niños? Ya. En primer lugar, toda la población es igual de vulnerable a contraer la enfermedad, ¿sí? No es que las embarazadas pueden ser más atractivas al mosquito, los adultos mayores o los niños. Toda la población tiene la misma posibilidad dependiendo de si viven o no en zonas de riesgo donde haya la transmisión del vector. Ahora, es diferente cuáles pueden ser las consecuencias. Una persona que tiene una enfermedad grave, una enfermedad terminal, que tiene algún problema de salud serio, una infección de este tipo puede hacer que se agraven los síntomas, que se agrave el problema y puede llevarle a la muerte, que es lo que ha ocurrido ya en 1 o 2 casos en Brasil, ¿no? Es decir, puede haber una susceptibilidad específica por las condiciones previas de salud de una persona, pero eso no significa que esa persona esté más susceptible a ser infectada. Igual, las mujeres embarazadas tienen que ser vigiladas porque podría haber esa relación con la microcefalia, entonces hay que prevenir. Que no está comprobado. Que está estudiándose, es lo malo que se está trabajando en ello. Entonces hay que darles el seguimiento por ese riesgo que tienen o aquellas personas que han empezado a desarrollar síntomas neurológicos. ¿Está el Ecuador preparado para afrontar esta emergencia del virus del Zika? Yo creo que no. Yo creo que aquí tenemos una deuda grande, ¿no? El país, como le decía, este es un problema no solamente del Zika, sino básicamente de la transmisión, de la proliferación de la Aedes aegypti, que es el vector que está transmitiendo varias enfermedades, que ha ido aumentando en los últimos años. El país tenía, hasta hace 2 años, una forma de respuesta institucional a las enfermedades metaxémicas, a las enfermedades transmitidas por insectos, en algunos casos con mucho éxito, como en el caso de la malaria, que era el SNEM, el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, que trabajaba en toda la costa, una especie de policía sanitaria, brigadas que ante un problema de desarrollo, de aumento de un vector, ¿no?, acudían a fumigar, a limpiar, a educar, etc. Lamentablemente, a finales del año 2014, se eliminó el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria y no se le reemplazó por un modelo que sea más eficiente, ¿no? Muchas de las personas fueron a las unidades de salud o a los servicios de salud de las provincias, pero perdió esa capacidad de reacción inmediata, de policía en el buen sentido, ¿no? En el sentido de educar, de dar respuesta. Entonces, ese error de haber eliminado un programa, ¿no?, que ocurrió en el 2014, fíjese que entre el 2011 y el 2014 se producían entre 6.000 y 14.000 casos de dengue al año. Luego de que se elimina el SNEM en el año 2014, en el 2015 se producen entre 50 y 100.000 casos de dengue. Es decir, se aumenta en 4 a 6 veces, ¿no? Y también se introdujo otros métodos como una bacteria, el Bactivec, que no se ha comprobado, que no ha tenido un resultado efectivo. Es decir, empieza esta justamente en el 2014 y al año siguiente tenemos un repunte del dengue, un incremento, la aparición del chikungunya, ¿no? Entonces, me parece que teníamos, yo no digo que haya sido perfecto este servicio, había que mejorarlo mucho, pero por ejemplo,
este tipo de respuesta es algo que ahora se está reemplazando, digamos, de manera emergente, acudiendo al ejército, acudiendo a la propia comunidad, a otros servicios locales, sin que el personal tenga la experiencia y el conocimiento suficiente, ¿no? Entonces, me parece que aquí hay una deuda pendiente del país de generar este tipo de respuesta institucional que sea permanente y que no esté atado a la burocracia de los servicios de salud. No puede, para salir a atender una emergencia de este tipo, pasar desde el director de la unidad de salud hasta la ministra por 20 pasos y autorizaciones, ¿no? Tiene que ser unas brigadas de reacción rápida, emergente, y que además estén controlando la epidemiología, es decir, la frecuencia del vector, la frecuencia de las enfermedades. También ha habido una reducción importante de la función de vigilancia de la salud de parte de las entidades estatales, que han privilegiado la oferta de servicios hospitalarios o de la atención a la enfermedad en lugar de la atención a la prevención, a la promoción de la salud o el enfoque intersectorial, porque el problema del mosquito no es un problema de salud, es un problema de pobreza, es un problema estructural de las ciudades, es un problema generado básicamente por esos dos déficits que son el déficit de agua potable continua, por lo cual se ven obligados a guardar el agua, sí. Y el otro déficit es la disposición de basuras y la limpieza, no solamente de los hogares, sino de los patios, de los parques, de las calles, etcétera, en donde se están acumulando, ocultos por la maleza, estos recipientes, estas llantas, etcétera. Por ejemplo, un programa de disposición de llantas es muy importante. Las llantas no solamente hay que vaciarlas, hay que taparlas para que no le vuelva a entrar agua. Las llantas deben guardarse bajo techo o bajo un toldo, para que no sigan acumulando, y tienen que destruirse de manera adecuada para el ambiente, ¿no? Las llantas, si se queman, pueden producir una grave contaminación. Generalmente se queman en los altos hornos, por ejemplo, de la industria del cemento, y que también les sirve de combustible. Entonces hay soluciones que muchos países han logrado, pero que de todos modos va a ser muy difícil. Yo creo que vamos a convivir mucho tiempo con el mosquito debido a todas estas condiciones que hay, y tenemos que buscar también otras medidas, no solo de protección, sino de prevención a la eso enfermedad. justamente le quería decir, ¿qué pasa con las personas que tienen que viajar, por ejemplo, al Brasil o países con Colombia, incluso mujeres que por alguna razón deben viajar y estar embarazadas? ¿Cuáles son las medidas adecuadas que debe tomar la población? Bueno, en primer lugar, no hay hasta ahora de parte de las autoridades de salud pública a nivel mundial o regional ninguna restricción para viajar entre países debido a esta enfermedad. Hay una recomendación, tengo entendido, de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Que también es algo, digamos, no muy adecuado. Es decir, no se puede prohibir viajar a Quito, porque en Quito no tenemos riesgo de transmisión del Zika, porque aquí no tenemos el mosquito Aedes aegypti, ni en Bogotá, por la altitud. Bogotá está a 2.600 metros, Quito está a 2.800, están, o La Paz, peor todavía, ¿no? Ningún mosquito va a sobrevivir en esos lugares. Por lo tanto, no hay riesgo en la mayor parte de esas ciudades sobre la altura. Ahora, nuestro país tiene 70% de la población y del territorio en zonas tropicales o subtropicales. Y dependiendo de los lugares, algunos lugares van a ser más riesgosos. ¿Cuáles? Seguramente donde se está produciendo la mayor cantidad de enfermos. Si decimos Puerto Viejo o Guayaquil, de acuerdo al último reporte. Pero eso no quiere decir que toda la ciudad de Guayaquil va a tener un riesgo por igual, sino aquellas áreas en donde hay acumulación de reservorios de agua y donde haya mayor cantidad de criaderos de mosquitos. Las áreas más desarrolladas en infraestructura y más limpias van a tener menos riesgo que aquellas zonas suburbanas en donde la población, por su nivel de pobreza o por la falta
de infraestructura de agua o de eliminación de basuras, están acumulando esos recipientes con agua en donde se crían los mosquitos. Entonces todo eso va a depender. Ahora, si usted tiene que viajar y está embarazada en el primer trimestre o piensa embarazarse durante el viaje, mejor entonces algunas medidas de protección, tratar primero que las viviendas, los lugares estén aislados de los mosquitos, es decir, que tengan mallas en las ventanas, en las puertas, o que tengan mosquiteros si va a descansar en ellos, usar manga larga, especialmente ropa blanca, lo cual también a veces se le dice, porque atrae menos a los mosquitos, ¿no? La oscuridad atrae más. Pero claro, a veces decimos fácilmente, ¿no? Use manga larga. Vaya usted a la costa a ver si las mujeres tienen ropa de manga larga, ¿no? Y a ver si soporta también. Soporta, ¿no? Entonces ahí, o decirle a las mujeres, no se embarace, ¿no? A veces claro, es como trasladarle el problema y la solución a la mujer, es decir, es un problema individual, personal, y usted no tiene que... ¿Algún tipo de características del repelente? Sí, también hay repelentes que pueden mucho servir, pero en el caso de las embarazadas, aquellos que no, que se especifica generalmente un repelente, aquellos que son productos naturales, como la piretrina, que no van a producir otro riesgo tóxico, porque a veces el riesgo de toxicidad sobre el embrión puede ser mayor que el riesgo del Zika mismo, ¿no? Es decir, esas pueden ser medidas para evitar que sea picado, que no son completamente seguras, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Josué Ruales con este tema del virus del Zika. Muchísimas gracias por toda su información. No, muchas gracias por invitarme, Michelle, y muy buenas tardes a todos los oyentes. Muy buenas.